Psicoanálisis y capitalismo, la visión de Lacan. Introducción. Jacques Lacan y el psicoanálisis. Jacques Lacan, uno de los psicoanalistas más influyentes del siglo XX, reinterpretó las ideas de Freud y las adaptó a la complejidad de la sociedad moderna. Su obra se caracteriza por la incorporación de elementos lingüísticos, filosóficos y sociológicos en el psicoanálisis, lo que le permitió analizar fenómenos culturales y sociales desde una perspectiva psicoanalítica. Relación entre psicoanálisis y capitalismo. La visión de Lacan sobre el capitalismo no solo se centra en el análisis del sujeto, sino en cómo el sistema capitalista influye en la estructura del deseo, la subjetividad y la formación de la identidad. Lacan observa el capitalismo como un sistema que exacerba el deseo y la alienación, al mismo tiempo que fomenta la ilusión de la satisfacción total, creando un círculo perpetuo de consumo y frustración. Datos importantes. El sujeto y el deseo en el capitalismo. Lacan sostiene que el capitalismo intensifica el deseo de los sujetos al ofrecer una infinita proliferación de objetos de consumo. Estos objetos se presentan como posibles fuentes de satisfacción, pero nunca logran satisfacer completamente el deseo, ya que éste es, por naturaleza, insaciable. Según Lacan, el deseo es siempre el deseo de otra cosa, un deseo que se desplaza continuamente de un objeto a otro, perpetuando el ciclo de consumo. La alienación en el capitalismo. En la visión lacaniana, la alienación es un proceso central en la experiencia del sujeto dentro del capitalismo. El sujeto se ve alienado de su verdadero deseo, ya que el capitalismo lo redirige hacia objetos y satisfacciones materiales que nunca pueden cumplirlo plenamente. Esta alienación se manifiesta en una constante sensación de carencia y en la búsqueda incesante de algo que siempre parece estar más allá del alcance. Teoría científica. El discurso capitalista de Lacan. Lacan introdujo el concepto del discurso capitalista en sus seminarios tardíos, en particular en El atolondradicho, año 1972. Este discurso se caracteriza por la ausencia de límites en la producción y el consumo y por un enfoque en la acumulación constante de objetos y bienes. Según Lacan, este discurso es una deformación del discurso del amo, donde el sujeto es relegado a un papel secundario y es definido por su relación con los objetos de consumo. El objeto A. Uno de los conceptos clave en la teoría de Lacan es el objeto A, que representa el objeto del deseo. En el contexto capitalista, el objeto A es constantemente desplazado, ya que ningún objeto de consumo puede satisfacer plenamente el deseo del sujeto. Este desplazamiento perpetuo crea una economía basada en el consumo ilimitado y en la insatisfacción crónica. La plusvalía y el plus de goce. Lacan conecta el concepto marxista de la plusvalía con su propia idea del plus de goce. En el capitalismo, el sistema no solo extrae plusvalía del trabajo del sujeto, sino que también explota su goce, su disfrute, al promover una cultura de excesos y consumismo que aliena al sujeto de su auténtico deseo y lo mantiene atrapado en una búsqueda interminable de satisfacción. Resultados más importantes. El impacto del capitalismo en la subjetividad. Estudios contemporáneos que siguen la línea de pensamiento lacaniana han demostrado cómo el capitalismo afecta la subjetividad de los individuos, conduciendo a fenómenos como el narcisismo exacerbado, la depresión, la ansiedad y otras patologías modernas.
El sujeto, en su búsqueda de satisfacción a través del consumo, se encuentra cada vez más atrapado en un ciclo de deseo insatisfecho y alienación. La crítica lacaniana al consumismo. Lacan, al analizar el consumismo, ofrece una crítica profunda al capitalismo, destacando cómo este sistema fomenta la insatisfacción perpetua. El sujeto, constantemente bombardeado por nuevas ofertas de bienes y servicios, nunca encuentra una verdadera satisfacción, lo que lleva a una existencia marcada por la carencia y el deseo incesante. Conclusiones. Lacan y la resistencia al capitalismo. Lacan sugiere que una forma de resistir al capitalismo es a través del análisis del propio deseo. Al tomar conciencia de cómo el capitalismo manipula y dirige el deseo, el sujeto puede empezar a resistir la alienación y buscar formas más auténticas de satisfacción. Esta resistencia, sin embargo, no es fácil, ya que requiere un trabajo analítico profundo y un cuestionamiento de los valores y prácticas predominantes. Relevancia contemporánea de Lacan. Las ideas de Lacan siguen siendo relevantes en la actualidad, ya que proporcionan una herramienta crítica para analizar el impacto del capitalismo en la vida psíquica y social. A medida que el capitalismo continúa evolucionando, la visión lacaniana ofrece una perspectiva invaluable para entender cómo este sistema moldea nuestras identidades y deseos. Algunos ejemplos. Aplicaciones clínicas. En la práctica psicoanalítica, los conceptos lacanianos pueden ayudar a los pacientes a comprender cómo su deseo ha sido moldeado por las fuerzas del capitalismo. A través del análisis, los pacientes pueden comenzar a identificar las formas en que han internalizado las demandas del capitalismo y cómo éstas han contribuido a su sufrimiento psíquico. Cultura popular. El análisis de Lacan ha sido aplicado en estudios culturales para explicar fenómenos como la obsesión por el consumo, la moda y la tecnología. Estos estudios muestran cómo la visión de Lacan sobre el deseo y la alienación ofrece una explicación profunda de por qué las personas se sienten insatisfechas incluso en medio de la abundancia material.